Ay, no me mates, Dios mío. Yo no me di cuenta que no estaba grabando todavía. Pensé que sí, que lo había puesto a grabar, pero no. No se grabó. ¿Sabes qué me pasó a mí? Hice todo un podcast y cuando se acabó me di cuenta que no había empezado a grabar y tuvimos que repetir todo. La tecnología es maravillosa. En fin. No te preocupes, estamos entre podcasters. Este va a ser el inicio del episodio. Vamos a arrancar otra vez. Déjame volver a repetir la entrada que con tanto cariño yo te había preparado y que a estas alturas perdió todo el impacto. Todo el impacto lo perdió la sorpresa. No lo veas así. Míralo como que fue una práctica. Ahora vamos de nuevo. Vamos allá. Ay, la tecnología que nos juega malas pasadas, pero bueno, como estamos entre familia, entre amigos, mi único alivio es que no tengo que estar dando tantas explicaciones porque nos entendemos. Solamente me queda darte la bienvenida otra vez aquí a la Casa Azul y agradecerte por tu compañía, por tu complicidad una semana más. Ya sé que escuchaste que mi invitada del día de hoy es mujer, pero aún no sabes de lo que vamos a hablar y quién es. Dame unos minuticos para asegurarme de que todo está bien, que esta vez sí estamos grabando. Y antes de entrar en materia, quiero agradecerte también por el apoyo que me estás brindando desde diferentes partes del mundo y por el feedback que me llega. Me da mucha alegría ver que cada semana sumamos amigos de otros países. Lo veo hoy en las estadísticas, en las barras exponenciales del podcast. Muchísimas gracias y como siempre te digo, la única manera que tenemos de expandir nuestra comunidad y esta familia que estamos formando es pues compartiendo el podcast y hablando de la Casa Azul. Dame unos minuticos y regreso para ya presentarte a mi invitada del día de hoy. Hoy quiero presentar a mi invitada utilizando sus propias palabras. Ella es la mamá de Eva, aspirante a psicóloga y también emprendedora. Es la anfitriona de Empoderadas, un podcast que visibiliza historias de mujeres. Una joven que termina cada uno de sus episodios deseándonos que tengamos una semana llena de colores, a quienes somos fieles oyentes de su espacio y con las ganas de que salga el próximo episodio. En la descripción te dejo todas las coordenadas para que salgas corriendo a seguirla. Me da mucha alegría conversar con ella porque su podcast es una de las fuentes de inspiración de la Casa Azul. Ahora sí, oficialmente, bienvenida a este espacio de martes, Sixela Ameyer. Ahora sí. Bueno, muchas gracias, de verdad, un placer para mí que me hayas invitado y también te agradezco un montón que seas fiel oyente de mi podcast y que el hecho de que te haya inspirado a empezar el tuyo, pues este puede ser un trabajo bastante solitario en el sentido de que uno está grabando, la tecnología nos ayuda a poderlo hacer online, pero eso también hace que sea un poco más solitario el proceso, también no sabes quién está del otro lado escuchando. Entonces el hecho de que tú me digas que el pod, que lo escuchas y que te haya motivado y te haya inspirado a hacer el tuyo, pues me hace muy feliz y también me hace sentir como, bueno, lo que estoy haciendo al menos a alguien le sirve para inspiración, que es la idea de Empoderadas. Así que un placer enorme estar aquí. Como te dije antes de empezar a grabar, es la primera vez que me invitan a un podcast, así que es la primera vez que estoy del otro lado del micrófono, así que emocionada con eso. Yo te decía que la vamos a pasar bien. ¿Por qué empiezas tus episodios con la pregunta de cómo se define tu invitada? Yo creo, y como te dije ahorita, vas con una pregunta muy fácil, ¿no? Irónicamente hablando, pero bueno, el hecho de haberlo dicho y tener que repetir ayuda un poco a centrar el pensamiento, ¿no? Pero yo creo que es súper difícil, ¿no? Definir a una persona, sobre todo porque hay muchas maneras de definirlas, ¿no? Y incluso es algo que cambia. A lo mejor lo que yo te digo que soy hoy no tiene nada que ver con lo que soy mañana. Y creo que eso es lo bonito, ¿no? Ir evolucionando en el mundo. Y entonces siempre me gusta, y aunque no lo hice con esa intención al inicio,
me parece que es una manera de que la entrevistada empiece a conversar centrándose en ella, en lo que ella representa para ella misma, y ahí como que tenga esa conciencia, ¿no? Hay algunas que hacen trampa y que escuchan el podcast, trampa no, escuchan el podcast antes y saben que viene esa pregunta y un poco se preparan, pero me encantaría dentro de 5 años volverlas a entrevistar y volverles a hacer la misma pregunta, a ver si coincide la respuesta, porque yo creo que vamos, lo ideal, ¿no? Es que vamos evolucionándonos y vamos cambiando en el proceso. Pero sí, yo creo que es un ejercicio para ellas mismas, centrarse en quiénes, cómo se consideran ellas que son, y eso también ayuda a que la historia que cuentan después vaya un poco más en lo profundo, ¿no? De las cosas, que no se queda solo en lo que la gente ve, sino en todo lo que hay detrás. Tú estudiaste comunicación. ¿Por qué no seguir por el camino de la comunicación? ¿Y por qué decides encauzarte ahora hacia la psicología? Mira, yo en Cuba sabemos que la orientación vocacional, digamos que no es de las mejores, ¿no? Además, también yo creo que el hecho de que con 17, 18 años tú decidas qué es lo que tú quieres hacer para toda tu vida es imposible. En ese caso, a mí me gusta el sistema americano de que tienes 2 años en la universidad para tomar, digamos, las asignaturas básicas y ahí un poco definir qué es lo que te gusta y entonces decidir luego, ¿no? Pero bueno, en el caso de Cuba tenías que decidir al inicio y si después no te gustaba tenías que empezar de cero otra vez otra carrera. Pero yo recuerdo que yo decía que a mí me gustaba la psicología para dedicarme a las relaciones públicas. Y me dijeron, no, 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 tú lo que tienes es que estudiar comunicación. Y bueno, estudié comunicación. En la carrera de comunicación damos asignaturas de psicología. Yo di introducción a la psicología y di psicología social. Y fueron asignaturas que amé, me encantaron, pero no a punto de sentirme que quería cambiar de carrera, porque también amaba la comunicación y me iba bien en la carrera y me sentía bien. O sea, no era que estaba detestando mi carrera, sino que era como, bueno, esto puede ser interesante también. Al venir a Estados Unidos, digamos que, o sea, la emigración es un proceso eh, muy complejo, pero que nos hace replantearnos mucho y reinventarnos al final, ¿no? Y sobre todo para nosotros que hemos estudiado carreras de letras, es un poco más difícil como emigrante llegar a un lugar. Hay gente que lo tiene más fácil que otros, pero en general, desde mi experiencia y experiencia de personas que conozco, si eres de humanidades, es un poco más fácil sin un título de una universidad acá, que además acá son súper celosos con el tema de las universidades aquí y el reconocimiento de estudio en este país. Era muy difícil insertarse en el mundo, ¿no? De la comunicación y el marketing. Y yo, o sea, aposté por eso en algún punto, busqué, pero no, o sea, también por situaciones de la vida me mudé varias veces y como que me quedaba claro que yo quería hacer una maestría para poder avanzar profesionalmente, pero también me sentía que no la quería hacer en comunicación, que yo quería buscar otra cosa porque sentía que también a mí me gustaba, a mí siempre me ha gustado la parte social. De hecho, yo en Cuba me dedicaba más al tema de comunicación para el desarrollo, que tiene que ver con proyectos comunitarios y todo eso. Entonces, siempre pensé en esa parte, ¿no? De tener un impacto social y tal, y aquí como que las corporaciones me parecía todo muy, que no tenía nada que ver con eso, ¿no? Entonces empecé a explorar la idea de volver a la psicología. Entonces tengo una tía que vive en Los Ángeles y ella me sirvió un poco para orientarme, me explicó cuáles eran las opciones y tal. Y me costó trabajo encontrar el programa en el sentido de que yo, o sea, miré varias escuelas, incluso pensé estudiar una maestría en administración de empresas. Y fui a un montón de eventos y un montón de cursos y, o sea, cursos en el sentido que fui a clases de esas maestrías, ¿no? Que te dejaban ir como observadora. Y yo decía, bueno, sí, tal, pero había una cosita en mí que no me daba. Y como hay que pagar, pues yo me tomé el tiempo de decidirme bien. Y de pronto, o sea, todos los programas que veía de psicología había que hacer un doctorado obligatoriamente y decía, no, yo quiero, no, o sea, yo quiero que eso sea una opción, pero que no sea algo obligado, empezar una maestría y después tener que hacer un doctorado obligatoriamente. Entonces,
al final encontré este programa que estoy haciendo ahora, que era justo lo que yo quería, hacer una maestría, que cuando terminara podía ejercer como psicóloga, psicóloga clínica. Y fue algo así como que yo leí y dije, esto es lo que yo quiero. Y empecé y de verdad que todos los días agradezco el haberme tomado el tiempo y el haber encontrado este programa porque, a ver, o sea, por primera vez en mi vida realmente siento eso de que la gente dice que más que un trabajo es una pasión y que yo, o sea, cada vez que estoy dando todavía no trabajo como psicóloga, pero cada vez que estoy dando una clase me siento, el tiempo se me va súper rápido, me siento súper motivada a seguir aprendiendo, a veces me quedo como un poco insatisfecha conmigo misma porque a lo mejor no puedo leer todo lo que quisiera por temas de tiempo, pero sí, realmente ha sido un descubrimiento muy fortuito y muy, muy agradecida por eso, porque aunque siempre supe que me gustaba, al final encontré justamente lo que quería hacer y también lo veo como que se cumple ese requisito también de tener un impacto social, ¿no? Tú llegas a los Estados Unidos en el 16. En esos primeros tiempos, ¿tú te deprimías pensando en tu familia o pasaste por esa fase de quizás de depresión o de tristeza que pasan a algunas personas que emigran? A ver, o sea, como tú dices, yo me fui de Cuba en un momento en el que profesionalmente estaba muy bien, porque estaba haciendo algo que me gustaba, que además ganaba bien para los estándares cubanos. Además, en Cuba estaban pasando cosas, porque era 2016, era la época Obama, estaba todo como muy, como se dicen, los años dorados, ¿no? Entonces, para mí fue una decisión difícil de decidir al final quedarme acá, pero bueno, al final la tomé por las razones que fueran. Y yo creo que al inicio yo tenía esto de lo nuevo, de la expectativa, yo siempre he sido muy de tomar riesgos, ¿no? Y como que lo nuevo no me asusta tanto al inicio. Como que a lo mejor no pienso tanto en los riesgos que puedo tener y por eso me lanzo. Pero eso que tú me estás preguntando, yo lo viví, yo te voy a decir, en el tercer año. Probablemente porque no lo alejé. ¿Lo habías procesado todavía? Exacto. Además, también con muchos cambios. O sea, en Texas también tuve la oportunidad de que el cambio no fue tan abrupto porque yo me fui a vivir a la frontera con México, con lo cual yo vivía en un lugar donde se hablaba español, donde había una cultura, o sea, casi todo el mundo era mexicano, pero también habían cubanos, también habían personas de otras partes de Latinoamérica. Yo hice una red de personas que todos hablaban español también y eran latinoamericanos. Y además tenía a una de mis mejores amigas que vivía en esa ciudad por casualidades de la vida. Entonces yo con ella, pues nos veíamos todas las semanas y como que era una cosa, eh, no se sentía tan extraño, ¿no? Pero luego me mudé a Minnesota y en Minnesota, primero frío, todo gris y sin cero conexiones sociales. Entonces, yo te puedo decir ahora que yo estuve deprimida ese año, pero yo no lo sabía, porque No eras consciente de eso, obviamente. no era consciente absolutamente. Yo lo sé ahora con el conocimiento que tengo, porque estoy estudiando eso, porque me doy cuenta pensando de que además estaba totalmente, como tú dices, no era consciente de lo que estaba pasando. O sea, yo me acuerdo que yo me fajaba conmigo misma porque no, el fin de semana me la pasaba mirando el televisor y no me paraba del sofá y no hacía más nada. Y yo decía, pero ¿cómo yo voy a hacer esto? No sé, pero como que en mi cabeza la palabra depresión nunca estuvo. Pero ahora dándome cuenta, es que yo estaba deprimida, por eso no me podía parar del sofá. Por eso iba a trabajar con el mínimo de las energías y cuando llegaba me acostaba a dormir. Claro, no tenía hija, y además el ambiente también me daba eso, ¿no? Que estaba todo, o sea, estaba solamente con mi esposo, no teníamos, también fue muy corto el tiempo, entonces tampoco tuvimos mucho tiempo de hacer relaciones con otra gente, pero nada más estuvimos ahí 9 meses. Pero sí, yo creo, y eso fue en el tercer año, eso fue de 2018 para 2019. No me lo vas a creer, esto no está en mi guión. Te prometo que acabo de tener un déjà vu en este momento. Así que, de verdad, no sé si lo soñé o si, te lo juro. ¿Tú crees en los déjà vu? No, no sé. Me nace preguntarte así. Yo sí, a mí me pasan.
todo el tiempo. Yo creo en los déjà vu, yo creo en el universo, en la energía. Eh, yo no soy religiosa, pero sí muy espiritual y cada vez intento conectar más con mi espiritualidad. También creo que mi carrera me lleva a eso porque hay muchas conexiones inconscientes que uno también tiene con sus clientes que son súper importantes para el trabajo terapéutico. Circela Ameyer, sí, pero ¿cuál es tu segundo apellido? Háblame de tu mamá, de tu familia, de tu niñez en La Habana. Wow. Sí, de hecho es Lilian Sixela Ametier Esteves. Es largo. Ameyer, con acento en la... O sea, no tiene acento específico, pero se pronuncia Ametier, es un apellido catalán. Y ahora que pasé tiempo en España, yo sabía que había unos chocolates, pero se llamaban Amatier con A. Pero resulta que hay unos mercados que son como si fuera Whole Foods aquí en Estados Unidos, que se llaman Ametier Origen. Y todo es rico y todo es natural y fue como un descubrimiento tremendo. Tengo que buscar esas raíces, pero sí es un apellido catalán. Y mi mamá es, bueno, Esteves, que también, o sea, la familia de mi mamá también proviene de España, de las Islas Canarias. Mi mamá y mi papá, los dos, ninguno de los dos son de La Habana. Mi papá es de Holguín y mi mamá es de Guantánamo. Y lo que pasa es que mi papá fue para La Habana como con 5 años, porque su familia se mudó a La Habana. Y mi mamá era de la FEU y no sé qué, y entonces se casaron y nos tuvieron a mi hermana y a mí. Tengo una hermana mayor de 6 años mayor que yo. Y nada, yo creo que tuve una niñez feliz. Vivía en el reparto eléctrico, probablemente ni sabes dónde es eso, es muy cerca del Parque Lenin. Ahí estuve hasta los 9 años y luego nos mudamos a Vedado. Eh, y o sea, ahí pues puedo decir que también era más consciente ya, ¿no? De lo que estaba viviendo y de verdad nos mudamos a un barrio súper, que era muy, muy sociable en el sentido de que vivíamos en un edificio y hasta ahora yo en el reparto eléctrico no tenía, como que eran la gente de la escuela, pero vecinos no tenía muchos, niños, quiero decir. Entonces era como bastante solitario en ese sentido, ¿no? Y llegar a Vedado y tener una comunidad, digamos, o sea, en el edificio habíamos un montón de la misma edad o un poquito mayores y era algo súper, yo me acuerdo que al principio a mí me costaba trabajo romper el hielo, nos mudamos en el verano, todo el mundo estaba de vacaciones. Y yo me acuerdo que yo me paraba en las rejas, porque vivíamos en un primer piso, y yo me paraba en las rejas y cuando venía, pasaba quien yo cerraba la puerta. Pero bueno, algún día, no me acuerdo cómo, sé que algún día salí, porque además el grupo de muchachos se ponían a jugar afuera, ¿no? Estaban ahí, como decimos, mataperreando, ¿no? Y algún día yo salí afuera y me puse a conversar con la gente. Entonces siempre hay un chiste, ¿no? Que siempre muchos de ellos todavía son mis amigos, los considero como mis hermanos por parte de la pared, como digo yo. Y ellos siempre me bromean conmigo y me dicen, ¿tú te acuerdas cómo tú te presentabas? Porque el Sixela al revés, si lo lees al revés, es Alexis. Entonces mi manera de presentarme era, yo me llamo Lilian Sixela Meyer, Alexia al revés. Entonces, niños al fin me bromeaban conmigo y me decían, Alexia al revés, no sé qué. Entonces, era muy, nada, en ese momento me caía mal, pero bueno, ya después nos reímos, ¿no? Ya de grandes con eso. Pero sí, yo tuve una infancia súper feliz ahí, después ya empecé la escuela, ahí mismo cerquita, y siempre he sido una persona que me ha gustado tener amigos, y de verdad que me considero muy afortunado por los amigos que he hecho en la vida, que la mayoría de ellos todavía se mantiene, todavía nos mantenemos en contacto, y es de ese tipo de amistades que no importa que no nos veamos todos los días o que no hablemos todos los días, cuando necesitamos la una de la otra, sobre todo mujeres, estamos ahí. Volvemos a tu llegada a los Estados Unidos. Yo leí que al principio, de cierta manera, a ti te habían discriminado por tu acento en el inglés. O sea, te habías sentido como discriminada por tu acento en el inglés. Sí, y no fue al inicio, eso me ha pasado incluso aquí en California, que supuestamente es bastante, supuestamente no, es un estado bastante progresista, ¿no? Bueno, ahora Eva necesita de mí un momentico. Dime, mi amor, ¿tú quieres decir hola? Hola. Quiero galletas. Bueno, espérate un momento. Esto si tú quieres lo dejas o lo editas, como tú quieras. Que lo voy a editar. Muchacha, ni loco. Porque al final en Empoderadas, ella no sale pidiéndome galletas, pero sale. Así que la gente que escuche este podcast, que me conocen, saben que es parte de mi vida.
¿De qué le gustan las galletitas a Eva? ¿De chocolate, de vainilla, de fresa? No, estas son galletitas saladas porque tratamos de que no coma dulce. Toma, Eva. Con queso. Ah, porque además somos demandantes. Tiene que ser con queso crema. Es que así sabe mejor. Claro, ¿Qué es lo que más le gusta comer a Eva? las pastas. Pero también le gustan las frutas, también le gusta. Ella, la verdad es que es una niña de buen comer. Pero ya estoy aquí de vuelta. Esto de los manos libres es bueno porque no paramos. A mí aquí, o sea, en un trabajo que tuve, que parte del trabajo era llamar por teléfono, me decían, ponme a alguien que hable inglés. Y muchas veces me colgaron el teléfono. Yo no digo que no me afectara, pero también lo he tratado de ver como, bueno, no lo voy a tomar personal. Esta persona tiene su mente cerrada a escuchar un tipo de acento y punto. Por supuesto, también cometo errores, obviamente, porque de hecho yo no sabía hablar inglés cuando llegué a Estados Unidos. Por eso también fue bueno que llegara a un lugar donde se habla español. Y de pronto, o sea, lo miro como que yo sé dos idiomas, esa otra persona sabe uno solo y así es como lo he manejado. También a veces yo misma me he puesto como el límite de, por ejemplo, a lo mejor también parte de tomarme tiempo para decidirme por la maestría, aunque fuera inconscientemente, también creo que el componente de sentirme insegura con el inglés también era parte, pues tenía que tomar un examen, el TOEFL, o sea, para demostrar que mi inglés era lo suficientemente bueno para poder hacer un estudio superior, ¿no? Pero sí, definitivamente uno mismo sin querer se autolimita por esas experiencias, ¿no? Nada, yo creo que no es por minimizarlo, de hecho hay otras personas que tienen más discriminación todavía, pero yo la manera que lo he manejado es no tomarlo personal. Llega la pandemia, el embarazo y Empoderadas. Ahí nace Empoderadas. Cuéntame por qué un podcast sobre mujeres. Porque yo digo que no es para mujeres, porque hay muchos hombres que oyen tu podcast. Y quién sabe, a lo mejor empiezo a entrevistar hombres, pero bueno. Esa es una pregunta que te iba a hacer, no te me adelantes. Bueno, mira, estamos conectados. Te decía que yo llegué sin saber inglés y no tenía ni idea de qué cosa era un podcast. En la carrera no sé, eso no existía cuando nosotros nos dieron radio, pero podcast no, eso no existía. De hecho, no había muchos podcasts en español tampoco cuando yo empecé a escuchar podcasts. Parte de mi proceso de sumergirme en decir, yo tengo que aprender inglés, decidí cero televisión en español, toda la televisión que veía era en inglés con subtítulos en inglés para poder entender mejor, leer en inglés y escuchar podcasts. Empecé a escuchar podcasts de temas que me interesaban, empecé a escuchar cosas de marketing, de emprendimiento, pero todos en inglés. Había algo ahí desde que empecé a escuchar podcasts que decía, yo puedo hacer esto, porque incluso habían personas que yo escuchaba que parte de sus episodios eran cómo hacer un podcast, ¿no? Y ellas lo ponían como súper simple. Por supuesto, uno lo va perfeccionando después, pero para empezar necesitas algo con que grabar y tu voz, ¿no? Pero yo decía, esto me suena interesante, esto es algo que yo puedo hacer. Pero como todo, como mismo me decías tú, uno va aplazando y aplazando y aplazando. Y entonces llegó la pandemia, el mundo se paralizó y yo empecé a pensar más en eso. Y dije, bueno, ahora mismo no tengo la excusa de que no tengo tiempo porque tiempo tengo. Además estaba embarazada y siempre se dice que las mujeres cuando salimos embarazadas tenemos como una explosión de creatividad y como que empezamos a crear más cosas y en mi caso fue así. Siempre he tenido mucha afinidad por los temas de feminismo y no en un extremo porque me parece que todos los extremos son malos, pero sí me considero una feminista y me parece súper necesario. Y además también me sentía como que darle voz a personas, a mujeres, me parecía que era súper poderoso, ¿no? La verdad es que no fue algo así como, no, con una estrategia súper enfocada ni nada de eso, sino que dije, yo quiero crear un espacio para mujeres. Empecé a pensar, también tuve amigas que me ayudaron a hacer lluvia de ideas, de hecho el nombre se lo puso una amiga mía que me dijo, ¿por qué no empoderadas? Estábamos haciendo como una lluvia de ideas para el nombre, y ella me dijo, ¿por qué no empoderadas? Digo, me gusta ese nombre, dale, sí, empoderadas. Y ahí empecé como
digamos, como un poco a jugar, ¿no? A hacerme, nunca tampoco había hecho yo entrevistas así a nadie, no estudié en la carrera, pero no me había, pues, había hecho yo una entrevista que otra y las había escrito en Cuba, pero nunca así seriamente, ¿no? Y cuando empecé me di cuenta que era algo que me apasionaba un montón, que cada vez que terminaba una entrevista tenía un montón de energía y fue como, wow, esto yo lo tengo que hacer. De hecho, el podcast empezó a salir el 28 de julio y el 1 de octubre yo tuve a mi bebé. Con lo cual, el podcast fue el primer bebé, pero Eva nació 2 meses después, al final, ¿no? Agosto, septiembre. Y yo recuerdo estar amamantando a Eva y tener la computadora en los pies editando. Al final, en cierto modo, también me salvó porque, o sea, la maternidad sí es súper bonita, yo lo he disfrutado un montón, pero en mi caso, yo necesitaba ser más que la mamá de Eva. Y en ese momento, el hecho de editar el podcast, de sacarlo, yo no perdía, los primeros meses yo no perdía ni una semana en sacar el podcast. De hecho, la amiga mía esta que ponía, le puso el nombre todas las semanas, ella era como me sé la palabra en inglés, accountability, ¿no? Todos los meses, todas las semanas me escribía, y empoderadas cuando sale y no sé qué, y como que ese compromiso con ella de que yo tenía que sacar el podcast. Y de verdad que de cierto modo me salvó en ese sentido de sentirme que era más que una vaca lechera en ese momento, porque también, a ver, los niños son una bendición y son súper lindos y tal, pero yo lo digo, los primeros 3 meses son muy aburridos en el sentido que todo lo que hacen es tomar leche y dormir. Entonces yo me sentía, Y gritar. exacto, me sentía como que yo quería hacer más. Y en ese momento además era la pandemia. También a lo mejor si no hubiera estado la pandemia hubiera sido diferente. Yo también me considero muy afortunada, sobre todo en este país, de haber podido tener la oportunidad de estar los 2 primeros años de Eva con Eva. Generalmente en este país los trabajos te dan 3 meses. Y además también en ese contexto de la pandemia, el hecho de conectar con otras mujeres también me salvó. Y luego, ya después de ser mamá, no hay pan, mi amor. Quiero más. Quiero más. Cógelas ahí, ahí están ahí. Ya después de ser mamá y que ya no sea todo lo bonito que puede ser o lo que tú esperas, sino vivirlo en la realidad, pues también ha sido súper importante para mí el conectar con otras madres y contarnos nuestras experiencias y de a lo mejor no romantizarlo tanto y de saber que a veces no, es difícil, es muy difícil. Y cuando quieres hacer más que ser mamá, a ver, ser mamá yo creo que es el trabajo más difícil porque es 24 horas y no paras, pero uno de los objetivos también del podcast es demostrar que, aunque sea una decisión de cada cual, es posible ser mamá y también tener tu vida profesional. No hay que esperar a que los niños tengan 18 años. Y por eso estoy aquí haciendo la entrevista mientras ella me está pidiendo galletas. Es la realidad, es parte de la realidad. Ya por lo menos habla, ya no grita y llora, que era como así como pasaba antes, ¿no? Cuando tenés a Eva, ya me decías que es en tiempo de la pandemia y tal, pero tú también tienes a Eva fuera de Cuba. Cuéntame cómo se da ese proceso de criar un hijo, una hija, en este caso, para nosotros que tenemos tan arraigado el tema de que mamá está cerca, mi abuela está cerca, mi tía está cerca, la vecina está cerca, que me la cuida, que viene ahora y me ayuda aquí con la fórmula de la niña. Pienso que quizás fue como ser mamá, no sé, a tientas, ahí aprendiendo sobre la marcha. ¿Cómo viviste ese proceso? Fue fuera de Cuba y en pandemia. O sea, nosotros teníamos la intención de que una de mis mejores amigas iba a venir al parto, iba a estar conmigo aquí los primeros meses, ya que mi familia no podía venir porque no tenían visa y en ese momento cero, o sea, ya Trump había cancelado todo lo de las visas y tal. A eso súmale que mi hermana también estaba embarazada. Mi hermana y yo, sin ponernos de acuerdo, estuvimos embarazadas juntas y mi sobrina nació 25 días después que Eva. O sea, Eva nació el 1 de octubre y mi sobrina el 26. Con lo cual, yo también viví el hecho de que mi hermana tenía todo el apoyo y yo estaba sola, ¿no? No creo que yo lo haya vivido con celos. De hecho, muchas veces sentí, esto puede sonar egoísta, pero a veces sentí como, ay, menos mal que yo estoy sola. Porque tú sabes, también están las expectativas que te dicen que tienes que hacer, que no sé qué.
Y yo eso no lo tenía, ¿no? Pero obviamente sí, muchas veces, sobre todo tener eso de quien te hace la comida, porque no es, ser madre, la ayuda no es que carguen a tu bebé, eso es lo que tú quieres hacer. La ayuda es que alguien te ponga la lavadora, que alguien ponga el arroz, que aunque en mi caso yo tenía al papá de Eva al lado mío y nos manejábamos entre los dos, pero es que es muy difícil cuando son solamente dos personas. Entonces, por un lado, o sea, yo no digo que sean ni mejor ni peor, yo lo que creo es que son diferentes y que también, o sea, las maternidades en la inmigración, digo, pero que tienen ventajas y desventajas. O sea, la ventaja que tienen en ese sentido es eso de que al final no había nadie diciéndote que lo estás haciendo mal. A lo mejor tú te das cuenta, pero no había nadie ahí diciéndotelo. Digamos que las conversaciones con mi mamá, con mi hermana, eran como más especiales porque estábamos enfocadas en ese momento, en el ahora. Creo que también fue súper especial que mi hermana también se convirtiera en mamá junto conmigo porque empezamos a compartir cosas las dos. Yo de mis amigas solo tenía una amiga que era madre, las demás no tenían hijos. Ya después, como digo yo, ha sido un dominó, ya hay tres que tienen bebés, pero yo no, o sea, no tenía ni siquiera había tenido sobrinos, ¿no? Porque aunque mi hermana era 6 años más que yo, ni siquiera había tenido sobrinos. Y como tú dices, a ver, yo creo que eso le pasa a todo el mundo, porque todos los bebés son diferentes y lo que funciona con uno no funciona con otro. Así que yo creo que de cierto modo, sí, todos entramos a la maternidad, a la paternidad a tientas, a prueba y error. Eva se me cayó y se me cayó un mundo, pero después vi un post en Instagram de una muchacha que es una influencer que yo sigo, que hizo un post de que su hijo se le había caído también y fue como, ño, esto era lo que yo necesitaba leer, que no soy mala madre, porque se me cayó la niña. Entonces yo creo que las redes sociales también, aunque pueden ser negativas, si sigues a las personas correctas, también te pueden dar ese acompañamiento. Entonces sí, fue súper duro, sobre todo también porque no tenía un network, las cosas que se hacen aquí, esa de Mommy and Me, no sé qué, nada, eso nada más era online, no existía presencial porque estaba la pandemia, no había ni vacuna. Debo decir que la familia del papá de Eva estaba aquí, con lo cual, o sea, sus hermanos, su tía y ellos fueron, sus primas y ellos fueron bastante apoyo, pero en el día a día sí éramos nosotros dos era difícil, porque además él estaba trabajando, aunque trabajaba desde aquí, desde la casa, a veces durante el día la mayor responsabilidad caía sobre mí. Y de hecho creo que también es algo que yo empecé a procesar después del primer año, porque además a los 6 meses de Eva él tuvo un accidente y estuvo como 3 meses sin poder ni siquiera cambiar un pañal, entonces yo me tenía que ocupar de Eva, de él, o sea, fue bastante complicado. Fue un proceso definitivamente de crecimiento y de cuestionarme y de aprender mucho de ella, de cómo nos comunicábamos entre ella y yo, y también de buscar mucha información, yo leí mucho, yo leo mucho de cosas de maternidad y paternidad respetuosa. Para nada lo estoy haciendo perfecto, pero estoy haciendo lo mejor que puedo y eso creo que es bastante. ¿Qué elementos de cubanía tú quisieras que Eva nunca perdiera? Eso siempre ha sido una interrogante que yo he tenido, ¿no? ¿Cómo criar a una niña que es bicultural? Y ahora si tú le preguntas, ella dice, sería tricultural, porque ella dice que ella es de California, de Madrid y de Cuba. Olé. Eh, entonces, no, ella dice que es de Madrid, con Z, como dicen los españoles. Yo siempre tuve esa pregunta y se la hacía a mi tía, que es terapeuta aquí en Los Ángeles, ¿no? Y ella me decía, siempre que tú como que le expreses las cosas que son importantes, le hables y tal, ella va a crecer con eso. Pero a tu pregunta específica, yo creo que el idioma para mí es súper importante, que ella pueda hablar el español, no solo que lo pueda hablar fluido, sino que también lo pueda leer, lo pueda escribir, que sea totalmente bilingüe. El saber que hay una parte de ella que pertenece ahí y el hecho de que ojalá ella pueda ir y pasar tiempo en Cuba y conocer más Cuba, ¿no? Más. Perdón, se acabó el queso, tengo que buscar otro. En una entrevista que leí, tú decías que lo que más extrañabas de Cuba ya no existía. Pero que lo volví a recuperar en Madrid. Así que es interesante que me digas eso. ¿Cuál es ese país que habita en tu memoria que ya no está? Cuando yo digo que la Cuba que extraño ya no existe, es porque
para mí, mi Cuba y mi experiencia en Cuba eran las personas con las que yo compartía la vida, ¿no? Mis amistades y todas esas experiencias que vivimos juntos. Y aunque ahora, por supuesto, hay una parte muy importante de mi vida que está en Cuba, que es mi familia, mis padres, mi hermana, mis sobrinos, está esta otra parte que está un poco perdida, ¿no? Que es el hecho de llegar y ya ir a los lugares de siempre y no conocer a nadie, no poder irme a tomar un café con mis amigas de siempre porque ya no viven ahí tampoco. Hay todavía algunas amistades y me acuerdo que el año pasado estuve un mes en Cuba. Nunca había estado tanto tiempo desde que me fui y me costó trabajo. Me costó trabajo estar ahí tanto, o sea, un mes no es mucho tiempo, pero para mí rindió. También con una niña chiquita, también era como, yo iba a Cuba y era una Cincela diferente, porque ahora era la Cincela mamá, pero fue sobre todo esa sensación de ya no pertenecer, de no conocer a nadie, de no entender códigos, porque aunque tú estés pendiente de lo que pasa y tal, no es lo mismo que vivir ahí. ¿En qué estás trabajando ahora respecto a Empoderadas? Porque llegaste de Madrid, tuviste un encuentro en Madrid con otras mujeres. ¿Por dónde va Empoderadas? ¿Por dónde van los tiros de Empoderadas ahora mismo? Empoderadas, siento que está en un buen momento, pero a lo mejor no lo estoy aprovechando. Eh, pero como tú dices, en Madrid fue súper lindo, porque además en Madrid también tuve la oportunidad de empezar a hacer entrevistas presenciales, o sea, tener a la entrevistada al lado, que qué bueno que la tecnología nos da la oportunidad de hacer esto y estar y entrevistarme tú en Nueva York y yo en California, que es más o menos como estar en Madrid y estar en Nueva York. Las distancias son más o menos iguales, pero definitivamente hay una parte ahí energética que cuando tú estás con la persona es súper especial. Yo siempre he querido que Empoderada sea un poco más grande, que llegue a más gente, que entrevistara a más personas que no solamente sean cubanas, ¿no? Sino también expandirlo un poco más. Y aunque en España a la mayoría de la gente que entrevisté fueron cubanas, igual un poco que amplié un poco ese network. Y el evento fue una cosa súper linda. Yo ya había hecho un evento en La Habana y desde que llegué a Madrid dije, ¿por qué no hacer un evento aquí, no? Y después que hice el evento, fue así como una realización el evento fue una cosa súper especial, superó al 200% mis expectativas. Y cuando haré un podcast sobre esa experiencia. Pero cuando terminé el evento me quedé como, yo misma me estoy limitando. Yo nunca he pensado en hacer un evento en California, porque siempre voy a lo seguro, ¿no? En Madrid conozco gente, tengo un network, no sé qué, es fácil. En Cuba lo mismo. Pero de hecho, ahí dije, el próximo evento en Miami y ahí lo haré. Pero yo vivo en California, ¿por qué nunca pensar hacer un evento en California? Y hoy conversando con una amiga de la maestría me decía, pero hagamos eso aquí mismo, aquí, ¿sabes? Con nosotras mismas. Y yo me quedé como, tienes razón, vamos a hacer un grupo, una reunión de mujeres para conversar, ¿no? Y un poco que Empoderada sea quien guíe eso. Está en un momento también que yo estoy creyendo más y que estoy viendo más resultados. Entonces eso también es súper importante para seguirme inspirando a seguir haciéndolo, ¿no? Porque como decía ahorita, puede ser un trabajo solitario, pero historias como la tuya, después del evento en España, me levanto con una foto de un grupo de 5 muchachas que se conocieron en el evento y se fueron a desayunar juntas en Madrid. Entonces fue como, wow, al final, o sea, esa es la base, ¿no? De crear conexiones, que la gente se conozca. ¿Alguna vez te han dicho que no a una entrevista que has solicitado para Empoderadas? Sí, y fue un no súper lindo. Fue a una profesora mía. De hecho, me iba a tomar el riesgo de hacer una entrevista en inglés. Ella es New York Times bestseller, tiene un libro sobre meditación que se los recomiendo a todo el mundo, se llama Good Morning, I Love You. Y a mí me parece que ese es un tema que hace falta hablar más y que nosotros como latinoamericanos creo que sabemos muy poco de eso. Le escribí un correo y, le dije, no, yo tengo este proyecto y tal. Y ella me escribió súper lindo, me dijo que, o sea, básicamente me dijo que no tenía tiempo en ese momento y tal, pero la manera en que lo escribió fue súper sensible, súper muy, muy nice, ¿no? Y ahora trabajo con ella, ahora soy alumna ayudante de ella y quién sabe, ahora le pregunto a lo mejor otra vez y a lo mejor me dice que sí, no lo sé, pero se lo preguntaré en algún momento. Pero de verdad que fue un no que no me lo tomé personal, ¿no? Sino que estuvo bien. Decía al principio que tú siempre comienzas tus episodios con cómo se define tu entrevistada. ¿Cómo tú te defines antes y después de tu podcast? Antes de Empoderada, yo me definiría como una mujer que no sabía qué quería hacer.
con muchas ideas, con muchos sueños, pero que no sabía, la brújula estaba perdida. Y después de empoderada, me defino como una mujer empoderada, segura de que puede lograr cosas y que la brújula se ha orientado un poco más a lo que quiere. Tú decías que tú no te sentías ni de Cuba ni de Estados Unidos como migrante, precisamente por eso, por empezar de cero. ¿Piensas que ya perteneces a un lugar? Me gusta pensar que soy ciudadana del mundo. Al final, yo siempre creo que cuando uno se va de tu país, es como la decisión más importante, ¿no? En el sentido que rompes con todo lo conocido. Precisamente como tú decías, he vivido en diferentes lugares. Pero en los últimos 6 meses sentí algo que hacía mucho tiempo. O sea, yo viví en España por 6 meses. Ahora, 6 meses puede parecer súper corto. De hecho, fue corto. Pero fueron 6 meses muy intensos y donde yo sentí que recuperé una parte de mí que yo tenía perdida. Y ahora te puedo decir que me sentí en casa, me sentí que pertenecía en un lugar, por primera vez después que me fui de Cuba, quiero decir. Me sentí en casa, me sentí que pertenecía a un lugar y creo que es al sitio seguro donde siempre puedo volver, Madrid. Si tú pudieras traer algo de tu casa en Cuba a la casa que tienes ahora en California, ¿qué traerías y por qué? A mi familia, a mi mamá, a mi hermana, a mis sobrinos. Porque nada, son parte de mí y ojalá en algún momento podamos estar geográficamente más cerca. Gisela, gracias por tu tiempo, gracias a Eva también, que esta entrevista va a ser lo que es gracias a Eva también. Muchas gracias a ti por haber pensado en mí, en darme la oportunidad un poco de estar del otro lado del micrófono, que es una posición bastante vulnerable. Y de verdad que te deseo todo el éxito del mundo con la Casa Azul. Me encanta el concepto, me encanta además que haberte inspirado un poco para hacer esto. De verdad, como te decía al inicio, siento que el trabajo está hecho, si a alguien le inspiró para hacer un proyecto tan bonito. Así que de verdad que infinitas gracias y gracias también por tu flexibilidad, porque llegué 1 hora y 40 minutos tarde, pero aquí estamos y lo estamos haciendo. Así que un placer y ojalá que se repita. Qué suerte tenemos aquí en la Casa Azul de recibir invitados que no tienen miedo de mostrarse como son, de poner sobre la mesa cuestiones que quizás de alguna manera u otra hayamos vivido, pero que en vez de compartirlas hemos preferido callarlas. Gracias, Gisela, por habernos visitado esta semana. Larga vida a Empoderadas, que recientemente presentó su episodio número 100. Gracias a ti por acompañarnos hasta el final. Antes de irte, recuerda que es importante que me ayudes a seguir sumando amigos a esta familia y que sigas compartiendo el podcast para cada semana ser más y más personas. Nos vemos en 7 días. Mi nombre es Carlos. Desde Nueva York te deseo que tengas la mejor de las jornadas. ¡Feliz martes!